Aleluya. Bendiciones, mis amados. Vengo también para nuevamente palabritas de ánimo y también algún recordatorio que tenemos que tener para tener una vida mejor, una vida cristiana dentro de la voluntad del Señor, que debemos tratar muchas veces en hacerlo. Vamos a hablar lo que dice la palabra, a recordar lo que es ser paciente, lo que es tener paciencia. Bueno, le estoy animando a ser paciente, empezando por mí. Todo lo que yo leo y me edifica, quiero compartirlo. Amén. Dice aquí una palabra, o sea, un hermano, no recuerdo su nombre, dice: la paciencia es el equilibrio justo entre ser emocional y espiritual. ¿Cierto? Es un equilibrio que tiene que existir en cada uno de nosotros. Amén. Si leemos en Lamentaciones lo que dice también en el capítulo 3 y versículo 26, dice: es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos. Es muy importante la paciencia y el equilibrio emocional. Si vemos otra vez a Miqueas, que también nos recuerda en la palabra, dice Miqueas 7:7, dice: pero yo estaré alerta esperando al Señor. Pacientemente esperaré en Dios mi Salvador. Él me escuchará. Es una de las cosas que tenemos que aprender. Y en Hebreos 12:3, capítulo 12, versículo 3 dice: si alguna vez se siente desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de los pecadores. Tenemos un ejemplo muy grande en el mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Porque uno de los significados de la palabra paciencia es facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Es muy importante esto. Si vamos otra vez a la palabra en Apocalipsis 3, los versículos 10 y 11, dice: tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que llegará sobre todo el mundo, para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Vendré pronto. Sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Qué cosa más linda, lo que nos dice la palabra en Apocalipsis. Porque la virtud de la paciencia es que te hará conquistar las áreas emocionales. En toda nuestra existencia es una cosa muy importante tenerlo en nuestra manera de vivir, la paciencia. Vamos a Lucas, que dice en Lucas 21:19. Dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Este pasaje viene hablando sobre la persecución que sufrirán los cristianos en los últimos tiempos. Eso es lo que tenemos que necesitar más. Paciencia y confianza en el Señor y saber esperar en Él. Pero Jesús muestra una llave de oro en estos momentos. Tu paciencia es esta, te llevará a conquistar tus emociones, tu alma, por ejemplo. Por eso, cuando tenemos esa paciencia, a pesar de las circunstancias, tenemos dominada el alma en nosotros, pero por el amor del Señor, por el Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Conquista esa sensación, conquistar esa sensación de abandonar, no perder las emociones, porque Jesús nunca las perdió. Tenemos que tener el control sobre las emociones. Amén. Es muy importante esto. Pablo nunca las perdió tampoco.
sino dominarlas, conquistar las emociones en nosotros y así usarlas para nuestro beneficio, nuestra manera de vivir. Tenemos que tener ese control, esa paciencia. No te apresures en el reino, porque las emociones te van a traicionar y te harán retroceder. Tenemos que ir con confianza, o sea, con paciencia y con sabiduría. La paciencia es el equilibrio, volvemos a repetir, justo entre ser emocional y espiritual. Amén. Hay que tener control sobre las emociones. Debemos aprender este equilibrio porque si no, estaremos soportando cosas que Dios no determinó que soportemos. Y desecharemos cosas que no deberíamos desechar. Por eso hay que ver un equilibrio. La paciencia es el equilibrio justo entre ser emocional y espiritual. Recordemos ese pedacito, que es muy importante. Nuestra paciencia para adquirir, necesitamos paciencia para adquirir paciencia, ¿cierto? La paciencia es vital para poder cumplir el propósito de ganar en todo momento y en todo lugar. Con paciencia conseguimos más y sabiduría. Vamos a ver algunos puntos. Debemos prioridad a la paciencia como una virtud. Ese es el número 1 de lo que les voy a hablar. La prioridad de la paciencia como una virtud. Aprender esto a la larga, cuando le damos prioridad a tenerle paciencia a la gente, nos daremos cuenta que será beneficioso para nosotros mismos, aunque no veamos el resultado al momento o de inmediato. Es una cosa muy importante. Ahí empezamos. Si la paciencia nos domina, eso también afectará a nuestra gente y quizás lo que nos costó años. Si la impaciencia nos domina, eso también afectará, porque si nos dejamos llevar por la impaciencia, eso afecta a nuestra gente y quizás lo que nos costó años construir, lo echamos a perder en pocos segundos. Y eso ha ocurrido muchas veces, en la vida cotidiana. Se necesita paciencia para construir, pero necedad para echar a perder todo. Esto está en Proverbios. Tenemos que pensar esto. Y el segundo punto es, la paciencia te ayudará a entender que lleva tiempo desarrollar buenas relaciones. Para tener buenas relaciones, conservar una amistad, también se necesita paciencia y sabiduría. Comprender a ese amigo o a esa amiga. En muchas cosas se necesita paciencia en la vida con la vida de los demás. Quizás no le encuentres el lugar a algunas personas, no sabes dónde están, en qué dónde ponerlas en sí. Pero te aconsejo que antes de abandonar, debes pedirle a Dios entendimiento para saber llevar cualquier tipo de relaciones. Todo lo que verdaderamente vale la pena llevará un tiempo desarrollarse. Todo toma su tiempo y para esto se requiere paciencia y sabiduría. Esto pasa en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, en un grupo de amigos, en todas las áreas. Pero debemos de trabajar en nosotros con la paciencia para entender esto. No les estoy dando a entender de que tenemos que soportar cualquier cosa, no.
les quiero decir, es dar a entender de que cada relación toma su tiempo y lo necesita, para poder entender las cosas. Y para eso tenemos que adquirir paciencia, que es el equilibrio justo, como leímos antes, entre ser emocional y espiritual. En el tercer punto, la paciencia te ayudará a entender cómo piensan los demás y estar sensible para brindarles solución. También estar atentos, escuchar. Y eso requiere paciencia, estar un poquito callado y escuchar, y así podemos entender y también dar solución, ¿cierto? Si existe algo que te ayudará a desarrollar tu paciencia, es entender cómo piensan los demás. Esa es una de las cosas muy buenas. Tratar de entender cómo piensan los demás, y si están equivocados, buscar la sabiduría para corregirlos, ¿cierto? Eso tenemos que tener también. ¿Cómo saber corregir? Tener sabiduría para corregirlos. Porque cada persona piensa, todos tenemos diferente. Unos piensan que sus problemas son más grandes, otros piensan que son diferentes a los demás, que su situación es diferente, otros piensan que sus oraciones son las mejores, y otros piensan que han tenido mejores éxitos y que son más importantes. Son muchas cosas que tenemos que hacerle frente, pero cuando tenemos paciencia y sabiduría podemos manejarlas. O en otras palabras, cada uno piensa que su situación merece una atención especial. Y eso es así. Debemos tener paciencia para eso, cuando nos encontramos en esa situación. Siempre habrá gente que te retrasará en algunas áreas. Siempre habrá gente que trata de mermarte. Por eso hay que tener paciencia y aceptar y tratar de corregir con amor, con sabiduría. En la cuarta, que pongo un número aquí, la paciencia te hará entender que la gente tiene problemas. Todos tenemos problemas. Y a veces, de acuerdo al problema, así nos comportamos y reaccionamos. Cuando estamos en comunión en la vida cotidiana. Afecta mucho. Aprendamos esto. Si estás rodeado de personas, tienes que entender que tienen cosas buenas y malas, ¿cierto? Porque después de todo, nosotros tenemos lo mismo. Y con nosotros también alguien tuvo paciencia, ¿cierto? Antes de empezar nosotros de corregirnos. Dice, no puedes llevarte bien solamente con aquellas personas con las que te dan no puedes llevarte bien solamente con los que no te dan problemas. No es así. Porque aún los que te generan problemas son muy útiles también para tu vida. Sí, esto tenemos que entenderlo. Tampoco quiero sugerir de que deben juntarse con problemáticos, no. Hablo de gente que no tienen esa actitud y te presentan situaciones que te producen cansancio. A veces ocurre eso. Si vamos a Efesios 4, en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y es el amor de Dios en nosotros. Amén. La paciencia te da derecho a la herencia. ¿Qué hablamos? En Hebreos 10, el versículo 36 dice, tengan paciencia y hagan la voluntad de Dios para que reciban lo prometido. Hermoso. Y la palabra nos amonesta cada instante. La paciencia ayuda a tu personalidad. En Romanos 5, versículo 4 dice, si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece
y con un carácter así, nuestra paciencia aumenta. Porque fortalecemos el carácter, la voluntad propia también. Fortalecemos nuestras emociones con la paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo, como está en Gálatas 5, el versículo 22, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Lindo es lo que estamos haciendo. Quiero decir para terminar ahora que tener paciencia no significa no moverse. Al contrario, la paciencia es lo que te da la fuerza para seguir haciendo cosas sabiendo que algún momento vas a ver el resultado. Es importantísimo. Si perdiste tu paciencia, Dios no podrá usarte. Es así. Tienes que tener paciencia para que el Señor te pueda usar. Dice la Biblia que el Señor los ayude a entender el amor de Dios y la paciencia de Cristo. En 2 de Timoteo 3, versículo 5. Si perdiste la paciencia en tu casa, en las áreas en las que te desenvuelves, te vuelvo y te repito, Dios te ama, pero no puede usarte. Tratemos, y les aconsejo, la paciencia es muy importante, la sabiduría y la humildad en nosotros. El mayor beneficio que sacarás de la paciencia es conocer al Señor, porque su carácter es paciente. Cuando conocemos al Señor se nos llena también, nos da paciencia, porque Él es paciente con nosotros desde siempre. Él dijo: yo hice, yo soporté. Dios va a usar gente que encuentre o descubra, redescubra la paciencia en su interior. Esto es lo que el Señor está buscando. Prepárate siempre, ahora en estos tiempos. El Señor necesita su pueblo con paciencia, con sabiduría. Y recordemos lo que dice, lo que es aquí en esta palabra. La paciencia es el equilibrio justo entre emoción espiritual y entre lo emocional y lo espiritual. Mis amados, que el Señor me los continúe bendiciendo y fortaleciendo, y ante todo, tener la paciencia de Cristo y el amor de Cristo en nosotros para seguir adelante haciendo lo que es para el reino del Señor. Dios me les bendiga. Amén.